La justicia de Dios revelada en Romanos. Nuestro Señor, quien llegó a ser la justicia de Dios. 1. Reverendo Paul Cejon. Introducción a Romanos capítulo 1. La epístola de Pablo el apóstol a los romanos puede ser mencionada como el tesoro de la Biblia. Principalmente trata con el asunto de cómo obtener la justicia de Dios, creyendo en el Evangelio del agua y el Espíritu. Comparando Romanos con la epístola de Santiago, alguien definió lo primero como la palabra de los tesoros y lo segundo, las palabras de paja. Sin embargo, Santiago es la palabra de Dios, tanto como lo es Romanos. La única diferencia es que Romanos es valioso, ya que provee una visión general de la Biblia, y Santiago es valioso porque es la palabra que hace que el justo viva por la voluntad de Dios. ¿Quién es el hombre, Pablo? Primero leamos Romanos capítulo 1, del versículo 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, el Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Estos pasajes pueden ser contados como los saludos de Pablo a los cristianos en Roma. Pablo los saluda como un siervo de Jesucristo, quien llega a ser la justicia de Dios. El versículo 1 habla acerca de la pregunta: ¿quién es Pablo? Él era un judío que conoció al Señor resucitado en el camino a Damasco, quien fue un vaso escogido por el Señor. Hechos capítulo 9, versículo 15, para predicar el Evangelio a los gentiles. Pablo predicó el Evangelio verdadero basado en el sistema sacrificial y en las profecías del Antiguo Testamento. En el versículo 2, el apóstol Pablo estaba predicando el Evangelio basado en las palabras del Antiguo Testamento. Él definió el Evangelio de Dios como que él había prometido antes de sus profetas en las Santas Escrituras. A través de este versículo podemos ver que Pablo, el apóstol, predicó el Evangelio del agua y el Espíritu, basado en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Además, el versículo 2 indica que Pablo fue escogido para evangelizar. La frase por sus profetas en las Santas Escrituras implica la promesa de Dios de enviar a Jesucristo, quien aparece en el sistema sacrificial o las profecías del Antiguo Testamento. Todos los profetas, incluyendo a Moisés, Isaías, Ezequiel, Jeremías y Daniel, fueron testigos del hecho de que Jesucristo vendría a este mundo y moriría en la cruz después de tomar sobre sí los pecados del mundo. ¿Cómo era el evangelio que el apóstol Pablo llevó? Él predicó el evangelio del agua y el Espíritu, que hablaba acerca del Hijo de Dios, Jesucristo. Alguna gente dice que las palabras del Antiguo Testamento ya han terminado, y otros insisten sobre el mismo punto, dando las palabras de Mateo capítulo 11, versículo 13, como evidencia. Algunos evangelistas muy conocidos aún ignoran la totalidad del Antiguo Testamento. Sin embargo,
Dios hizo una promesa a través del Antiguo Testamento y Él ha cumplido esta promesa a través de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, en el mundo de la fe, el Nuevo Testamento no puede existir sin el Antiguo Testamento. Y de la misma manera, las palabras del Antiguo Testamento no pueden ser cumplidas sin las palabras del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo fue escogido para el Evangelio de Dios. Entonces, bien, la pregunta es, ¿qué clase de evangelio predicó? Él predicó el hecho que Jesucristo vino a este mundo y nos salvó de todos nuestros pecados a través del evangelio del agua y el Espíritu basado en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, siempre que estemos predicando el evangelio del agua y el Espíritu, debemos hacerlo basado sobre el sistema sacrificial y la profecía del Antiguo Testamento. Solo entonces la gente podrá llegar a creer que el Evangelio del Antiguo Testamento es la verdad y que el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las palabras del Antiguo Testamento. Desde el principio del Nuevo Testamento podemos descubrir que un énfasis estaba puesto sobre el bautismo que Jesús recibió de Juan y su sangre sobre la cruz, mientras que en la médula del Antiguo Testamento había un sistema sacrificial, el cual era el camino redentor para un pecador. Él y ella tenían que pasar su pecado por la imposición de manos sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y hacerlo desangrar hasta que moría para ser perdonado por el pecado. Entonces, sí existía la imposición de manos y la sangre de los animales sacrificados para la remisión del pecado en el Antiguo Testamento. ¿Qué había entonces en el Nuevo Testamento? Estaba el bautismo que Jesús recibió y su sangre sobre la cruz. Además, el sumo sacerdote mencionado en el Antiguo Testamento, en Levíticos capítulo 16, versículo 21, era el equivalente de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Los versículos 3 y 4 hablan acerca de la pregunta, ¿qué clase de persona era Jesús? Los versículos explican su carácter genérico. Jesucristo nació físicamente de la familia de David y por el Espíritu de Santidad. Él era reconocido como el Hijo de Dios por su poder de resurrección de entre los muertos. Por lo tanto, Él se hizo el Salvador dando el agua y la sangre para aquellos que creyeron en Él. Jesucristo se hizo el Dios de la salvación, el Rey de Reyes y el eterno sumo sacerdote del cielo para todos aquellos que creyeron. En algunas teologías cristianas, la divinidad de Jesús ha sido negada. Estas teologías dicen, Él solo fue un joven sobresaliente. Aún más, de acuerdo a la nueva teología, hay salvación en todas las religiones. Por lo tanto, en seminarios liberales, la gente insiste en que deben aceptar un exorcismo, budismo, catolicismo y todas las demás religiones de este mundo. La llamada teología liberal dice que a todo se le debe de dar respeto y por lo tanto todos los humanos se deben de unir y ser uno. Sin embargo, claramente estaba dicho en la Biblia que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, ¿quién es este Dios? Es Jesucristo. El nombre Cristo significa haber sido ungido con aceite. En el Antiguo Testamento, un rey o un profeta era ungido en la cabeza por el sumo sacerdote. Por lo tanto, se le refiere a Jesús como el Rey de Reyes. Una persona que niega a Jesús como Dios no es creyente de Dios. En la actualidad, la fe de la gente a través del mundo se está dirigiendo hacia el ecumenismo, basado en el pluralismo religioso, y adoran mientras combinan toda clase de elementos, desde las religiones paganas como el budismo y el confucianismo. En ciertos momentos, la congregación adora de una manera budista y en otras ocasiones lo hacen de una forma cristiana. Bien, puede haber una deliciosa fusión de comida. Sin embargo,
cuando hablamos de fe, entre más pura es mejor. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta en los versículos 3 y 4, ¿quién es Jesús?, es el que ha sido reconocido como el Hijo de Dios por su poder de resurrección sobre la muerte. Cristo se hizo el Señor y Salvador de nosotros. Los versículos 5 y 6 hablan de cómo Pablo llegó a ser un apóstol a través de Dios. Él llegó a ser un testigo para predicar el Evangelio a los gentiles, para que ellos pudieran recibir la salvación creyendo en Jesucristo. ¿Qué clase de autoridad tenía el apóstol Pablo? Como está escrito en el versículo 7, el apóstol Pablo tenía la autoridad de bendecir a los creyentes de Jesús por el nombre de Dios. La autoridad de un apóstol significa el poder espiritual de ser capaz de bendecir a la gente por el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, Pablo podía decir: gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Aquí me gustaría pensar un poco más acerca de esta bendición. Parecía que el apóstol Pablo tenía la autoridad para bendecir a la gente, y siempre que acabamos los servicios de adoración, los domingos, cerramos con bendiciones. Dios desea dar esta clase de bendición a los santos. Las palabras originales de bendición son las siguientes. Comencemos con Números capítulo 6, versículo 22. Jehová habló a Moisés y le dijo: habla a Aarón y a sus hijos, y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Al supremo sacerdote a Aarón y a sus hijos les fue dicho: esta es la forma en que bendecirás a los hijos de Israel. Si ellos bendecían a los israelitas de esta forma, Dios seguramente los bendeciría. Como se dijo en las Escrituras, cuando damos una mirada a todas las epístolas paulinas, podemos ver que él decía con frecuencia: la gracia de nuestro Señor sea con ustedes. Esto indicaba que no era él mismo el que daba las bendiciones, sino era Dios quien lo hacía. Por lo tanto, el apóstol Pablo siempre daba bendiciones a los santos cada que terminaba una de sus epístolas. Pablo tenía la autoridad de dar bendiciones a la gente de Dios. Esta autoridad no era dada a los ministros cristianos. En su lugar, era dada solo a los siervos de Dios. Cuando los siervos de Dios dan bendiciones, diciendo que verdaderamente desean dar bendiciones, entonces Dios les concede estas bendiciones de acuerdo a lo que se dijo. Dios no solo da autoridad a sus siervos, sino también a todos los santos nacidos de nuevo. Dios dice: a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Juan capítulo 20, verso 23. Él concede esa clase de autoridad a todos los justos. Por lo tanto, uno debe prestar atención de no confrontar a los santos nacidos de nuevo o a sus siervos, porque es lo mismo que confrontar a Dios, porque Dios les ha concedido la autoridad de bendecir o maldecir a sus apóstoles, así como también a sus siervos y a los justos. El apóstol Pablo, quien desea impartir el regalo espiritual a los santos. Leamos Romanos capítulo 1, verso 8 al 12. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Dios, a quien sirvo en mi espíritu, anunciando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos